Bienvenidos a Sui Generis, un podcast donde hablaremos de diferentes temas. Mi nombre es Aquino y me acompaña mi amigo Bernardo. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, güey. ¿Y tú cómo andas? ¿También todo chido? Ay, güey. Pero antes de empezar, queremos invitar a la raza que si les gusta el episodio nos deje ahí un like y que se suscriban ahí al canal de YouTube. También estamos en Facebook e Instagram como Sui Generis Podcast en todos lados. Sí. Okay, bueno, la noche de hoy hablaremos de Edward Gain, ¿te suena? Sí. Bueno, pues él es un asesino que inspiró a muchos personajes conocidos e icónicos de obras literarias y cinematográficas de terror y suspenso. Por ejemplo, Norman Bates, ¿te suena? No, De Psicosis, ¿no? De Alfred no la he Hitchcock. visto. Bueno, ok. Te recomiendo que la veas, güey. De 1960. Leatherface. Tampoco. Sí, es la Leatherface, masacre en sí. Texas, ¿no? Sí. Bueno, también. Y entre otros más personajes, ¿verdad? Pero antes de comenzar esta historia, güey, vamos a meternos un poco más en lo que eran los años 50, güey. La música, la televisión, las revistas, el cine, los libros, comenzaron a tener mucha influencia en la población en esa época, güey. Era una sociedad muy marcada por prejuicios e ideas sexistas. Por ejemplo, se censuraban las radios, las televisiones, todo lo que relacionado con la vida matrimonial, ya que querían eliminar todo aquello que pudiera incitar a cometer pecados carnales. Ok. En los programas, no sé si te tocó ver a lo mejor así referencias, güey, que en esos programas así que los matrimonios dormían en dos camas individuales, güey. No me tocó ver, güey. No, bueno. Creo que he visto imágenes, güey. Ahí, en esos programas, cuando pasaban algo así del dormitorio de una pareja o unos esposos, los ponían en dos camas individuales, güey. Ah, pues como los Picapiedra, güey. Sí. Bueno, no me acuerdo, la verdad sí te la debo, güey. Bueno, los trajes de baño de las mujeres eran de una pieza y en esa época apenas comenzaban a salir los de dos piezas, güey. Las mujeres eran discriminadas, eran consideradas un objeto servicial, o sea, que estaba al servicio de los esposos o de los hombres, güey, o de los hermanos o de lo que sea. Y la mayoría eran amas de casa y no trabajaban hasta después del matrimonio, güey. Sí. En 1953 se comenzó la revolución sexual, güey. Y eso se le atribuye mucho a la revista Playboy, ya que en esa época salió esta Marilyn Monroe en la portada, güey. Ah, sí. Bueno, ahora sí vamos a meternos en Edward Gain. Nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Con 7 años se trasladaron a la ciudad de Plainfield, a un pequeño rancho aislado a las afueras de una localidad para ejercer como granjeros. Su padre, George, era un alcohólico, maltratador, sin devoción a su familia, y Augusta, su madre, era una fanática religiosa con fuertes convicciones que despreciaban al hombre y consideraban a la mujer el objeto de pecado del cual debería mantener alejado a sus dos hijos, que era Edward y su hermano mayor Henry, que era 4 años mayor que él. Ok. La agricultura, la economía de la ciudad era la agricultura, principalmente el centeno. Se dedicaban a la agricultura, como te comenté, cuidar el ganado, a la caza de ciervos, y la actividad social más común era reunirse en las tabernas. Ok, los puros hombres, me imagino, ¿no? Ahí Sí. Sí y no, porque, bueno, ahorita más adelante como quiera. El matrimonio se caracterizó por una crianza deficiente, ya que los padres los alejaron de toda actividad prosocial y eso les provocó algunos problemas en ellos, ya que estas actividades son un papel fundamental en la formación de las relaciones intrapersonales positivas y mantenimiento del bienestar personal social. Sin estas, son incapaces de asumir responsabilidades y o adaptarse a las reglas y expectativas de la sociedad. O sea, no podían relacionarse como que con sus compañeros, güey. No los dejaban, güey. Sí, me imagino que los vivían ahí encerrados en su mundo y pues no sabían cómo comportarse en la sociedad. A lo mejor nada más sabían comportarse como lo hacían en casa, ¿va? Sí, aunque sí asistían a la escuela, güey. Pero su mamá de que no podían hacer actividad, no podían salir a jugar, no podían hacer nada, güey. Chale. Por ello, la infancia de él y de su hermano fue muy dura. La madre les impuso una estricta disciplina y los castigaba constantemente, los golpeaba. Fue incapaz de mostrar ninguna muestra de afecto o amor hacia sus hijos, mientras
El padre se gastaba todo el dinero en la taberna, pero aún así Ed idolatraba a su madre, cosa que empezó a preocupar a Henry. ¿Y eso se sabe por qué? No. O sea, nada más él de que aunque lo castigaba o le maltrataba por cualquier cosa que no tenía ningún sentido, ¿verdad? Él como quiera la seguía siguiendo y lo obedecía en todo lo que dijera, güey. Pues me imagino que es porque es la que estaba con él. A lo mejor su papá estaba todo el día o trabajando, pisteando, ¿va? Sí, pero también es porque pues es la única persona a lo mejor en la que tenía, ¿no? O sea, como que podía relacionarse, güey. Ok, sí. En sus primeros años, Ed sentía una adversión por la sangre, las matanzas o sacrificios de animales. Cosa extraña, ya que son actividades típicas de las granjas, güey. Pues sí. ¿Sí? Cuando era adolescente, presenció a través del vidrio de la puerta del matadero de la tienda de sus padres cómo su padre sostenía un cerdo por las patas mientras su madre, con un cuchillo largo y afilado, le abría el vientre en el canal y le sacaba las tripas, y el animal estaba agonizando y lanzaba estridentes chillidos, güey. Eso como que lo traumó, güey. No, pues cómo no, güey. A mí me contaron, bueno, antes tenía un tío que tenía carnicería y mataba cerdos. Y mi hermano una vez lo ayudaba, güey, pero es bien peligroso eso, güey. O sea, se ponen bien agresivos y chillan a madres, lo que me han dicho. Sí. Mira, yo antes con mi papá, pues aquí, como sabes, se usa mucho lo que es el cabrito, ¿verdad? Sí. Con mi papá íbamos a lo que era la ferrocarrilera o algo así. No conozco otra cosa, pero algo así es como un matadero. O sea, vas y escoges el animal y ahí te entregaban los cabritos. Y ahí me tocó ver cómo mataban a los cerdos, o sea, cómo les encajaban el cuchillo y los estaban desagrando ahí mismo. Ay, güey. No, de cierta forma, pues no me traumó, güey, no sé por qué, güey. No, pues sabe con madre, güey. Ya sé. A pesar de lo anterior, Ed fue un aficionado a leer cómics, revistas, libros de asesinatos o muerte o violencia, incluso sobre las torturas de las guerras, güey. Estos temas causaron gran fascinación en él, llegándolo a absorber y a aislar hasta perder la noción de la realidad. Yo soy un fiel creyente de que los libros o los videojuegos en la actualidad, güey, ya ves que se comenta mucho, no fomentan la violencia, sino que la misma educación o el nicho social, como en este caso, él se sumergió totalmente en eso para huir del aislamiento de su parte de su madre, ¿verdad? Ajá, sí. Y de los malos tratos, güey. Pero pues no creo que un libro o algo así vaya a ser le vaya a afectar hasta convertir a un asesino, güey. No creo, güey. Pues es lo que dicen actualmente, ¿verdad? Que los videojuegos hacen los asesinos. Pues ya ves que está muy de moda todos los videojuegos de disparo, ¿verdad? Sí. Durante los primeros 16 años de vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio. Pero Augusta le acaparaba tanto que le prohibía tener amigos para evitar que su pureza moral fuera manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco se forjó una relación de lo más extraña, una relación de amor-odio, porque el muchacho la escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo, güey. No, pues está complicado, güey. Me imagino que se metió mucho en los cómics, en los libros, porque pues es lo único que podía hacer, ¿no? Sí, no podía jugar con amigos, no podía, pues pasear ni nada. Sí, pues ahora en la actualidad, pues mucha gente hace eso, pero se mete en lo que vienen siendo los videojuegos, ¿verdad? Sí. O en redes sociales. Sí. Eran 4 personas bajo el dominio de esa mujer, que era un ambiente perfecto para la locura, le decían las personas ya después de conocer los casos. Debido a la incompetencia de la madre para educar a Ed y no otorgarle los recursos necesarios para poder vivir en la sociedad y permitirle socializar con sus compañeros, esto aumentó su tendencia al retraimiento, marginalidad y soledad, refugiándose en las fantasías de muerte y depravación de cómics o libros que leía. Esa tendencia ermitaña forjó su personalidad para el resto de su vida. O sea, de plano, o sea, se convirtió en un ermitaño, o sea, no salía para nada, se la pasaba leyendo cómics o todo eso. Tras muchos años de borracheras, humillaciones, desprecios y golpizas hacia su familia, murió su padre, George Jane, en 1940 a los 66 años. Con el fallecimiento
Con este fallecimiento, el negocio de la familia comenzó a ir mal, por lo que Ed y Henry tuvieron que buscar trabajos, güey. Ahí iban a hacer pequeños trabajos a diferentes, con vecinos, o así de que reparar carros o a cualquiera, a lo que fuera que pudiera traer algo de dinero para su casa, güey. Ok. Henry observó la relación de dependencia o complejo de Edipo de su hermano Ed. Freud define el complejo de Edipo como el deseo inconsciente de mantener una relación sexual con el progenitor del sexo opuesto y eliminar al padre del mismo sexo. Ahí de plano, pues al momento de no estar relacionado con ninguna mujer, güey, o no tener conocimiento de sexualidad, porque pues en ese año estaba todo prohibido, güey. A lo mejor a nosotros sí nos tocó algo muy leve, o en algunos libros que estaba así, y aún así estaba prohibido. No, como que no lo veían bien, ¿verdad? En esos años estaba más prohibido, más oculto, todo eso. Y pues desconocía todo eso, ¿verdad? Sí. Y por eso a lo mejor empezó a tener un sentimiento, pues a lo mejor no tanto sexual en este caso, pero sí como que de atracción hacia su mamá, de hacerle caso a todo, de creerla una diosa o lo que sea, ¿verdad? Ok, sí. Esta relación preocupó a Henry. Y aunque él se mantuvo alejado de todo esto, se comenzó a poner a las órdenes de su madre. Y en 1944, Henry murió en extrañas circunstancias. En un incendio causado por... ¿Qué onda? Ahora sigue. En un incendio causado por los restos del cultivo de la granja que ellos fueron a tratar de apagar. Pero Ed, su hermano, no pudo escapar. Pero según Ed, Henry no pudo escapar del incendio, güey. El incendio fue reportado por Ed. Y cuando llegó la policía, él mismo lo llevó donde estaba el cuerpo de Henry, güey. Pues ahí está muy raro, güey. Sí, güey. Aunque el cuerpo de Henry presentaba moretones y un golpe en la cabeza, la muerte fue declarada o dictaminada como un accidente, güey. Y por eso dicen que ese fue su primer asesinato, güey. Sí, puede ser que sí, muy probablemente sí fue. Sí, porque es muy sospechoso de que el incendio, güey, que puede que él mismo haya iniciado, güey, y que presentara golpes su hermano, güey, pues también como que no. Y aparte, que él mismo le dijera dónde está el cuerpo de su hermano, ¿verdad? Sí, también por el complejo de Edipo, ¿no? O sea, que quiere a lo mejor ser el único hombre en la vida de su mamá, güey. Sí, y aparte a lo mejor ya vio que se le estaba revelando, que le estaba hablando mal, güey. Y pues dijo, pues no, o sea, no voy a permitir que le hagas eso a mi madre. Sí. El mismo año, Augusta sufrió un ataque al corazón y Ed la cuidó devotamente hasta su muerte, que ocurrió 12 meses después. Posterior a esto, Ed cerró con llave la habitación de su madre para que se conservara todo intacto. Esto afectó demasiado a Ed, ya que su madre era el único vínculo de cordura. Se dio cuenta de que no sabía hacer nada sin su madre. Ed se aisló dentro de la granja, saliendo solo a hacer algunos trabajos para los vecinos, que lo consideraban un excéntrico por las actitudes. Lo que conocían desde que era un hombre muy sencillo, servicial, honesto, pero algo torpe, lento, por lo que era muy callado. Sí, pues me imagino que nada más salía para lo básico. Uh-huh. Y pues sí se ve raro, ¿no? Que vives ahí tú solo, encerrado, sin visitas, sin amigos, sin nada, ¿no? Sí. Y aparte, pues como no sabía relacionarse con otras personas, güey, pues nada más hacía lo que tenía que hacer, o sea, no hablaba nada de más. Y pues nada más hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Uh-huh. La pérdida de su madre terminó por moldear la personalidad de Ed, que fue el detonante de los asesinatos y actos que cometió, que tuvieron dos motivos. El primero, la voluntad de mantener viva la idea o ilusión de que su madre seguía con vida y en casa. Y el segundo, la obsesión por el género femenino, producto de años de represión y castigos que Augusta le había ejercido sobre él. O sea, todo eso que lo alejaron ahí de todos los términos sexuales, pues como que sí afectó mucho a Edward. Sí, no le dieron oportunidad de conocer o de experimentar ni nada, güey. El 8 de diciembre de 1954, el granjero
el granjero Simon entró a la taberna de los Howard, pero la encontró desierta, a pesar de que esta estaba abierta, güey. Y las luces estaban encendidas. Al ver que nadie salió a atenderle, comenzó a investigar. Detrás de la barra encontró un cartucho calibre 32 junto con rastros de sangre seca que se dirigían hacia la puerta trasera. Okay. El rastro de sangre conducía hacia el aparcamiento trasero del local, donde vio que el carro de la propietaria, Mary Howard, estaba estacionado y que el rastro se perdía junto a unas marcas de neumáticos recién hechas en la nieve. La desaparición de Howard causó gran impacto en Plainfield y en los pueblos vecinos. Todos especulaban acerca de lo que pudo haber pasado, hasta que el dueño del aserradero recordó haber visto a Ed sentado en el fondo de la taberna de la barra, ahí de Howard. Hogan, solo y absorto en sus pensamientos, contemplando a la propietaria con ojos fríos e inexpresivos. Él y muchos otros vecinos que habían conversado con Ed recordaron cómo este bromeaba frecuentemente sobre el paradero de Mary Howard, con frases como: no ha desaparecido, de hecho está ahora mismo en mi granja. Pero ya sé, güey, pero pues a lo mejor como que no, este vato está loco, o no está bien de su cabeza, güey, o de hecho dicen que ninguno de los comentarios estos alarmó a nadie, güey, porque lo atribuían a su comportamiento excéntrico, güey. Sí, pero, pues sí. Este güey está loco, está diciendo puras tonterías. Sí, pero pues sí llama la atención que como quiera, pues aunque lo haya dicho, no, güey, pues sí, como quiera debían haber ido a investigar, ¿verdad? Sí. Howard causaba gran controversia entre los pueblerinos, ya que era una mujer de 50 años con 2 divorcios, que decían que estaba directamente relacionada con la mafia, y las demás mujeres hablaban de ella y les prohibían a sus esposos ir a la taberna, güey. Ok, como que andaba ahí de malandra, güey. Es lo que decían, güey, pero pues pueden ser puros chismes, güey, también, güey. Porque pues en esa época pues tampoco no era muy bien visto que la mujer estuviera ahí atendiendo la taberna, güey. Que era trabajando, güey. Sí. La policía y los propios vecinos decían que su desaparición estaba relacionada con su pasado oscuro. Una venganza o un ajuste de cuentas, ya que no pudo haber sido un robo ya porque la caja registradora estaba intacta, güey. Ok. El 16 de noviembre de 1953, 3 años después, güey, cuando el caso ya comenzaba a quedar en el olvido, Ed Gein asesinó a la dueña de la ferretería, Berenice Howard, disparándole un tiro en la cabeza con un rifle de caza, de la misma manera en que 3 años antes. Arrastró el cuerpo hasta la parte trasera del local, cargándolo en su furgoneta y llevándoselo de ahí. Pero esta vez cometió un error. Ed había entrado con la excusa para comprar líquido anticongelante para su furgoneta y su nombre estaba apuntado en el libro de contabilidad de la tienda como el último cliente, güey. Pues ahí está. Ahí fue el error que cometió, güey. El hijo de Bernice fue quien llamó a las autoridades, ya que, como lo mencioné, estaba registrado y su madre le había comentado que Ed había estado rondando la ferretería, poniéndola nerviosa, güey. Pinche vato, güey. Sí, empezó a pasar. Como que él la estuvo siguiendo, estuvo viendo ver los movimientos, o a lo mejor qué hacía o qué, ¿verdad? Sí, o en qué horario estaba más solo y cosas de esas. Sí. Y que hacía compras pequeñas o de plano no compraba nada, güey. Pero siempre estaba ahí, güey. ¿Y cuántos años tenía? ¿Ahí? No, la señora. 50 años. También igual que la taberna, ¿no? Sí. Okay. Berenice Howard, todo lo contrario a Howard, era una mujer, era muy respetada, pero físicamente era muy similar, güey. O sea, como que estaba siguiendo algo, o sea, físicamente, güey. Sí, a lo mejor que se parecieran, o la edad de su madre cuando murió, o no sé, güey. Sí, también podría ser. La mamá ya era más grande, güey, pero sí a lo mejor físicamente tenía un parecido o algo, güey. O a lo mejor era todo lo contrario a lo que la mamá, pues, le dijo que eran mujeres, ¿verdad? Ajá. Porque, pues, esta joven, pues sí era todo lo contrario de todo lo que hablaban de ella, ¿verdad? O a lo mejor la veía cómo se comportaba, o sea, diferente a todo lo que él veía de su madre, ¿verdad? Sí, o la vio como una víctima potencial, ¿no? Ajá. Mientras ocurría la investigación, él recibió
él recibió la visita de 2 compañeros de la infancia, Bob y Berlin Hill, que llamaron a la puerta. Jet salió con las manos manchadas de sangre, güey, dándoles como excusa que estaba destazando un ciervo, ya que la temporada de ciervos, acaba de comenzar. Ok, pues sí está creíble, güey. Sí. Los invitó a entrar a la casa mientras se lavaba y dirigiéndose a la casa de la madre de los Hills. Y se dirigieron a la casa de la madre de los Hills. En ese momento, otro vecino les informó de la desaparición de Bernice y del posible asesinato, a lo que él reaccionó con un: debe tratarse de alguien con mucha sangre fría. Pues sí, está medio raro, güey. Su amigo insistió para que fueran al pueblo para informarse y ayudar a la policía, pero en ese instante varias unidades del sheriff interrumpieron la propiedad y iban a detenerle. Cuando Jane los vio, lo primero que soltó fue: alguien me ha incriminado. Pues quién sabe, güey, porque era el raro de ir de todos lados, ¿no? Y también está sospechoso que haya sido el último que haya estado en la tienda, ¿no? Sí, pues ahí como que, o sea, ya de que el hijo pudo haber ido a la policía, ¿sabes qué? Está registrado ahí, mi mamá ya me dijo que él estuvo, ¿cómo se llama? Lo estuvo siguiendo varias veces o estuvo ahí en la tienda. Y pues fue el primer sospechoso, ¿verdad? Sí. Mientras 2 agentes de la policía arrestaban a él, otros 2 fueron a registrar su granja y lo que vieron al entrar en el cobertizo de las herramientas les heló la sangre, güey. La casa se hallaba a oscuras, sin energía eléctrica. El sheriff sintió que algo le rozaba el hombro y al volverse y enfocar con su linterna se topó con el despiojo de un cuerpo sujeto a un gancho, güey. Ay, güey. Había sido desollado y enviscerado de tal modo que al principio pensó que era un reno, güey. Casa, pues como lo mencioné, pues era habitual ahí en la región, ¿verdad? Sí. Un examen más detenido le reveló que se trataba de los restos de una mujer colgado boca abajo, con las piernas separadas formando una gran V, de cuyo vértice arrancaba un profundo tajo prolongado desde la hendidura vaginal hasta el cuello, güey. Ah, pinche loco, güey. O sea, como si estuviera en canal, ¿no? Sí. Sí, como si fuera canal, güey. O sea, de hecho, güey. Hasta los ganchos y todo, güey. Pues de hecho sí los cuelgan, ¿no? De las patas. Y los abren en canal con todos los órganos ya de fuera, güey. Sí. Ya, que ahí terminaba, güey, porque había sido decapitada. Los órganos, los genitales y el ano habían sido estripados cuidadosamente. Después de encontrar esto, güey, se dicen que los policías salieron corriendo de ahí a vomitar, güey. Ah, pues cómo no, güey. La policía tuvo que emplear esa noche y buena parte del día siguiente para hacerse cargo del alcance de lo perpetuado por Ed Gein. No tardaron en descubrir numerosos restos humanos, 4 narices en una caja, 9 vulvas, pintadas de color plateado, güey, o sea, cabrón, o sea, como que su trofeo o algo así, no sé, güey, o sea. No, ni idea, güey. Sí, o sea, no. Un cuenco para sopa hecho con la mitad invertida de un cráneo, güey. 9 máscaras construidas con el rostro de una mujer. Otras tantas cabezas sujetas a la pared como trofeos de caza. Piel de diversas partes del cuerpo usadas para confeccionar brazaletes, monederos, vainas de cuchillo, polainas, papelería, pantallas de lámparas, asientos y asientos. 4 calaveras que adornaban los remates de la cama y un corazón en un sartén, que era el de Bernice Howard. Ah, la madre, güey, como que era también caníbal, güey. Sí. No mames. Y docenas de órganos en la nevera. Un collar hecho con los labios, un cinturón de pezones, un chaleco tapizado hecho con la parte superior de una mujer y la cabeza de esta Mary Howard en una bolsa y un vestido completamente elaborado con piel femenina. No mames, pinche loco, güey. Pues sí, la madre. De plano, o sea, no sé si sacó todo eso de lo que vio ahí de su mamá, o sea, de la carnicería y todo eso, ¿verdad? O sea, sí, de la forma de abrirlas, ¿verdad? Pero sí lo de la piel y todo eso.
Siento yo que fue como un travestismo, no sé cómo se pronuncia eso. Ah, ok, como que se quería vestir de mujer con piel de mujer, güey. A lo mejor sentirse como su mamá, representarla, güey. Ay, güey, muy loco, güey. El espectáculo fue tan terrorífico que el sheriff que entró en la granja falleció y atribuyen la angustia que le provocó recordar los detalles para el juicio. Ay, güey. Sí lo entiendo, güey. No, sí, o sea, imagínate, o sea, el olor, güey. Porque también decían que habían encontrado desechos, heces, güey. Bolsas de basura, o sea, todo podrido ya después de 3 años después, güey. No mames. Un apunte importante es que el cadáver de su madre, Augusta, yacía aún en la cama de su habitación que estaba encerrada con tablones, güey. O sea, no la enterró. ¿El cadáver? Sí. Ajá, bueno. Ya en la comisaría, Ed admitió muchas veces que sentía la necesidad de acudir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres muertas que le recordaban a su madre, muchas de las cuales había conocido en vida, y a veces se llevaba los cuerpos enteros, mientras que otras veces simplemente aquellas partes que más le interesaban. Según dijo, nunca había mantenido sexo con los cuerpos porque decía que olían mal. No, pues sí, güey. Ahí fue cuando la prensa lo pasó a bautizarle con el carnicero de Plainfield. Ok. Pero pues sí está raro, o sea, ¿por qué decía que olían raro? Pues decía, y como que ya los tenía ahí, o a menos de que les haya dado un tratamiento para que pues el olor a lo mejor fuera un poco menos, ¿verdad? Pues como quiera tenía un desmadre en su casa, güey, o sea, ¿de qué se quejaba, güey? Pues sí. Ed revisaba la sección de las escalas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después, acudía al cementerio en la oscuridad de la noche, donde se enterraban los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba al sótano de su casa. O sea, fue lo que hacía, como lo decía arriba, ¿verdad? Conoció que muchas noches oía la voz de su madre antes de dormirse y que de alguna manera la incitaba a matar. Ok, entonces sí estaba loco, güey. Pues es lo que decía él, o sea, no puedes comprobarlo de cierta forma, ¿verdad? Ok. De acuerdo con esto, según la clasificación de Holmes y de Burger, en 1988, de los asesinos en serie, formaría parte del tipo de asesino visionario, que es aquel que mata movido por un trastorno mental evidente. Ese trastorno provocado en quien lo padece en una ruptura con la realidad debido a los delirios y alucinaciones, cumple con las órdenes de matar a un tipo de personas y que suele reunir unas características comunes entre ellas. Okay, estos mandatos suelen proveer de seres de otro mundo o del mismo diablo, pero también seres que por alguna u otra razón hayan ejercido un gran dominio sobre los asesinos, de los cuales llegan a percibirlos como deidades. ¿Qué onda, güey? No, que sí me imagino que, o sea, el vato vivía en otra realidad, a lo mejor desde que leía ahí los cómics o que vivía en su mundo, pues. Sí. De lo que dijiste, de este perfil. Ahí, por ejemplo, la clasificación de estos datos de Holmes y de Burger era visionario, visionero, egoísta, que es la clasificación de estos datos. En este caso, los sentimientos de amor y odio de Ed hacia su madre lo llevaron a verla como alguien que seguía teniendo una enorme influencia a pesar de llevar años fallecida. Según declaró ante el sheriff, Mary Howan y Berenice Howan eran el tipo de mujeres que encajaban en todo lo que su madre detestaba. Así que, siguiendo con el estricto código moral que ella le impuso, las asesinó para intentar evitar que continuaran según él, con su indecente vida pecaminosa. Ya, porque me imagino que porque trabajaban, va, y a lo mejor pues uno estaba en un bar que se relacionaba con hombres y la otra en una ferretería que también muy probablemente pues tenía más contacto con hombres que con mujeres, por eso que las mujeres no trabajaban y pues los hombres son los que iban aquel entonces a las ferreterías, ¿no? Sí, es correcto. La acumulación de pruebas forenses en la escena del crimen, el cartucho, los rastros de sangre, las marcas de nieve de la furgoneta, por no hablar de todo lo encontrado en la granja,
sería un factor más a la hora de considerar de Ed dentro de esa tipología. Sin embargo, parece que hay elementos que no encajan, ya que los asesinos visionarios suelen abandonar el arma y el cadáver en la misma escena del crimen. Asimismo, sus víctimas son elegidas al azar, por lo que alegaron los testigos, el propio Ed las había estado rondando un tiempo, ¿verdad? Sí. Es lo que no cuadra en ese tipo de asesinato en la perfil. clasificación. Existe un elemento añadido de gran relevancia en esa historia, y es que el propio Ed, al matar a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos del cementerio, no era únicamente para revivir a su madre, sino que quería convertirse en ella. Ok. La confortación del amor que sentía, los sentimientos de ira y frustración por negar el contacto a las mujeres, mezclados con un desarrollo sexual tardío, anomalío, que causaron que al morir Augusta, Ed diera rienda suelta a las fantasías con la transexualidad. Estas ideaciones de cambio de sexo y admiración por su madre y los desmembramientos fue lo que llevó a Ed a confeccionar aquellas prendas de vestir con la piel de sus víctimas. Muchas noches se enfundaba en sus trajes y paseaba por la casa imitando los gestos y la voz de Augusta, comportándose loco, como si estuviera viva. ¿Qué onda? Pinche loco, güey. Sí. La madre, güey. Es lo que te digo, o sea, de cierta forma él la consideraba una diosa y pues, no puede morir porque es un dios, güey. Ajá. ¿Qué es lo que hacía él? Se ponía la ropa, empezaba a actuar como ella y de cierta forma, a lo mejor al estar vestido de ella, pues se golpeaba o se torturaba por el mismo odio de cierta forma que sentía hacia ella porque los tenía aislados y por su por la sexualidad tardía que provocó en él, ¿verdad? Sí. En el interrogatorio policial se le administró la prueba de inteligencia de Westler, cuyos resultados reflejaban una inteligencia dentro de la media, llegando incluso a superarla. Pero también se detectaron grandes dificultades para expresarse y comunicarse. Complementariamente a esas conclusiones, los psicólogos del hospital donde fue internado dictaminaron que parecía un trastorno emocional que le llevaba a comportarse de forma irracional, combinado con periodos de lucidez donde los cuales sentía remordimientos por los crímenes que había acumulado en su historial. Aquí, o sea, ella lo había declarado como loco. Sí, que a veces estaba normal y a veces estaba loco. Sí. Cuando estaba normal es como que sentía culpa por todo lo que hizo. Ok. Fue declarado culpable por matar a Warren, ya que según los informes, por razones financieras, solo lo juzgaron por ese asesinato. Aunque él había confesado los dos ya después. Ok. Sí, yo fui el de las dos. Sí. Ed ingresó al manicomio de Mendota en 1958 por tiempo indefinido, ya que no podía enfrentar un juicio por los trastornos, decisión que no le gustó a las familiares de las víctimas. No, pues imagino que no, güey. Sí, o sea, preferían ver en la cárcel, en su dado caso, pues pena de muerte, ¿verdad? Sí, pues imagínate que a tu abuela le hagan vestido, güey. Dices, bueno, mames. Sí, no, pues sí. Que se vaya a la cárcel, güey. Bueno, o sea, como te comentaba, o sea, ellos pedían que le iban a juicio, pero pues nunca se llevó. Tras convertirse en un recluso modélico, destacando por su buen comportamiento tanto con los guardias como el resto de los internos, así como realizando labores y varios trabajos que le valieron buena reputación, en 1974 pidió la libertad, güey. Todavía tuvo el descaro de pedir la libertad. No mames. Se la dieron, güey. No, güey, no. No, ya estuviera bien cabrón, o sea, el sistema ahí sí se lo hubieran dado después de todo lo que hizo, o sea, ¿cuántas personas a lo mejor pudo haber matado más, güey? Sí, no, y estaba loco, o sea, no puede estar en la sociedad. No. El juez que llevaba el caso solicitó que se le practicara un segundo informe llevado a cabo por 4 psicólogos que determinaron unánimemente que Jane continuara confinado, güey. No, o sea, no estaba bien de la cabeza, güey. No estaba bien, güey. Nada bien. No. Ed murió por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 en el hospital geriátrico para enfermos mentales de Mendota. De la vida de él podríamos extraer ciertas conclusiones acerca de los factores de riesgo que condujeron
su vida criminal hasta el extremo de ser catalogado como un asesino en serie. Su procedencia de un hogar disfuncional como con una historia familiar de desatención parental, abuso de alcohol, malos tratos, entre otros. Y aislamiento, ¿no? Sí. El primer componente que posibilitó su desarrollo de su personalidad psicopática y violenta. Psicópata y violenta, perdón. En el segundo lugar, el aislamiento social sufrió durante la adolescencia que le incapacitó para entablar relaciones sociales necesarias durante este periodo y así ser capaz de conectar con emociones con otras personas. Pues eso le afectó mucho porque no podía relacionarse con otras personas porque pues su madre le decía que pues era pecado, que los hombres somos pecados y que las mujeres también son pecado. Todo era pecado para ellas. Sí, me imagino que creció muy confundido, ¿eh? O sea, lo que sentía hacia las mujeres, lo que sentía hacia su mamá y que no podía acercarse a otras personas, pues creces ahí todo mal, güey. Sí, todo eso le afectó mucho, güey. El desarrollo sexual tardío producido a causa de una represión ejercida por su madre hizo que Jane creara un mundo de extrañas fantasías. En él, sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio y peculiar código moral. O sea, todo esto es lo que podemos sacar de este caso, güey. Sí. Bueno, ahorita ya acabamos el caso, güey. Vamos a hablar un poquito de todo esto, güey. O sea, cómo pues ya hemos hablado de diferentes asesinos, güey. Y cómo cada uno tiene diferentes evoluciones, ¿verdad? O cómo inician, ¿verdad? Sí. En algunos casos, como hablamos otros, que fue un accidente, que se pegó en la cabeza. En otros, los mismos maltratos de su mamá. Y en este caso, pues sí fue completamente... Bueno, también el social, ¿verdad? Como hablamos del chino, Sang, no me acuerdo qué. Sí, también a ver, yo creo que también tiene mucho que ver la preferencia sexual, ¿no? Que antes estaba muy prohibido. Por ejemplo, el de Sergei, el de Lava Golovkin, pues era un vato homosexual que, pues a lo mejor bueno, todavía está prohibido ya, ¿no? Pero pues al no poderlo expresar libremente sin que te juzguen o te meten en la cárcel, pues violaba y mataba, ¿verdad? Según yo, no está prohibido, pero está mal visto por la sociedad. Bueno, ya menos, o sea, como pero... que este Putin, o sea, como que le vale, ¿verdad? O sea, como que, ok, eres gay, pues no hay pedo, ¿verdad? Pero pues no puedes casarte, no puedes tener una relación, o sea, no puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Y sí, antes, pues imagínate cómo era visto antes, ¿no? Y además en esa época, estamos hablando de 1950, como comenté al principio, pues todo lo sexual, pues estaba como que mal visto o estaba tapado, ¿verdad? O sea, no se veía nada, güey. Ya hasta como en la época pues en la que ya lo arrestaron y que cometió los asesinatos, es como a lo mejor ya todo lo sexual ya hizo un boom en la sociedad, ¿verdad? Ya se empezó a ver. Pero toda esa educación antes de los años 50, o sea, fue lo que le afectó tanto que hasta eso y que pues no podía relacionarse con otras mujeres o compañeros, ¿verdad? Ajá, sí. Y más porque su único contacto con otra persona fue su mamá. Y su mamá, ¿cómo lo traía, güey? O sea, por eso llegó a ese punto de querer convertirse en su mamá, en una mujer, güey. Porque Sí, era sí. lo más relacionado, güey. Bueno, pues no sé si tengas algo más que comentar, güey. No, sería todo de mi parte. Bueno, con esto terminamos el podcast. Espero que les haya gustado. Bye.